Hola, hola amigos de Dónde Vivir en Miami Real Estate, un nuevo programa súper interesante. La transferencia de crédito, los créditos asumibles. Hoy se está hablando mucho de este tema. ¿Por qué? Porque es una manera de conservar tasas de interés más bajas en tu crédito, en el crédito para comprar esa vivienda, y se está hablando mucho de esto. ¿Por qué? La Fed justamente esta semana anunció que las tasas de interés interbancarias van a seguir altas por el 2024. No pareciera que va a bajar tan rápidamente las tasas hipotecarias, escuchando estos discursos de la Fed, y entonces tenemos este producto que existe en el mercado, esta ventaja que existe en el mercado, y muy pocos la tomaban porque realmente durante todos estos últimos 20 o 30 años no había sido necesaria tener una herramienta como esta, pero es algo que está en la ley, es algo que está en los contratos de muchos préstamos y que no se conoce. Hoy venimos a traerte toda esta información en Dónde Vivir en Miami Real Estate para que tú entiendas cómo son esos créditos asumibles y cómo tú puedes comprar una vivienda y conservar tasas de interés suficientemente bajas para no tener que asumir créditos al 7, al 8%, como estamos viendo ahora. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, haciendo esta introducción y acompañado de nuestro mortgage broker y buen amigo, Álvaro Montiel. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Todo bien, Gabriel, aquí con un tema bien interesante. Espero que les guste el día de hoy. Excelente. Sé que te pusimos incluso a estudiar un poco más porque no es algo que esté en el día a día y en lo normal de lo que vienes haciendo, pero es algo súper interesante porque cada vez lo estamos viendo más en las noticias. ¿Qué son estos créditos asumibles, Álvaro? Sí, es algo que se está hablando mucho hoy en día debido a que las tasas de interés están altas, como tú acabas de mencionar, y también ahora que el gobierno acaba de decir de que posiblemente se queden a este nivel por un buen tiempo. Esto le da la opción a los clientes que están tratando de comprar de ver la posibilidad de asumir el préstamo de otra persona que ya lo haya tenido. Entonces, hay ciertos préstamos de casa que tienen esta habilidad de que tú le puedes dar básicamente ese préstamo que tú tienes a un interés bien competitivo porque lo tuviste, porque sacaste el préstamo hace unos años atrás que estaban los intereses súper cómodos. Puedes tener un 2,5, un 2,7, un 3%, y ahora obviamente las tasas más o menos están en el 7 o más arriba, y eso le da la habilidad a la persona a tener un pago mucho más cómodo. Entonces, esto lo tienen los clientes que básicamente han comprado casa a través de un programa del gobierno, como lo es el FHA y el programa de veteranos, y también algunos de los USDA, que son para casas que se compran en áreas rurales. Ok. Los convencionales, los jumbo, los non-QM, que son los préstamos privados, ellos no tienen estabilidad. Tal vez haya alguno que lo haya tenido hace mucho tiempo atrás, pero no es muy común. So, tienen que ser más que todos los programas del FHA o el VA. So, si yo compré mi casa hace 2 años con un programa del FHA y tengo un interés del 3%, yo puedo dejar que la otra persona que me quiera comprar la casa asuma ese préstamo, ¿ok? Ok. Y obviamente ellos pueden seguir pagando la misma tasa con el mismo pago que yo tengo. Lo otro importante es que no es un refinanciamiento, no vas a empezar a 30 años. Si ya la persona tiene 2 años pagando el mortgage, entonces tú empezarías o sea, con 28 años en ese préstamo. Perfecto. O sea, simplemente es una sustitución de la persona quien es responsable por el crédito. Como decimos en nuestro normal argot latino, es un quítate tú para ponerme yo, ¿correcto? Exactamente, así mismo. Ok. Pregunta interesante. ¿Qué tantos créditos hay en el mercado de los créditos que puedan tener esta habilidad o puedan tener esta posibilidad según contrato de poder ser asumible, Álvaro? Sí, algunos, o sea, si te vas a información, a buscar información en cuanto a préstamos en toda la nación, o sea, una gran parte ya están bastante paid off, o sea, no hay un mortgage. Se dice que hasta un 40% de todas las viviendas ya están completamente sin ningún tipo de mortgage o este Ok. tipo
de, de opción no existe ahí. Y después la otra gran mayoría, que son más o menos otro 40-45%, están a través de los préstamos convencionales que ya acabamos de mencionar, que no tienen esa habilidad de assumption, o sea, de que puedas Ok. pasar o puedas transferir el mortgage. So dejaría un margen más o menos entre un 12-15% de son los préstamos del gobierno como el FHA, el VA y el USDA, que tienen la habilidad de tener este assumption mortgage que se llama, o esta habilidad de transferir el mortgage a otra persona. O sea, que estamos hablando de un 15%, probablemente un poco más, un poco Correcto. menos, de los créditos que hoy existen en el mercado, con el adicional que estás comentando de que tú vas a asumir el tiempo restante que le queda a la persona en el crédito. O sea, que básicamente debe haber un número importante también de créditos que ya tienen 15 o 20 años y estos ya no van a ser tan atractivos para el pago porque vas a tener que entrar con muchísimo más dinero adelante. ¿Cómo funciona ese tema del down payment justamente en esto? Porque es interesante que la gente entienda qué pasa con ese monto de dinero que la persona ya ha pagado del crédito durante el tiempo del crédito inicial. Sí, esta es una de las cosas que lo hace un poquito difícil, ¿no? Porque en teoría se oye muy bien tener la habilidad de obtener el préstamo de otra persona a un interés bien bajo, pero acuérdate que durante los últimos años los precios de las casas han subido bastante. ¿Sabe? En los últimos 2 años, creo que dependiendo de la área puede haber hasta un 30, un 25, un 40% de diferentes áreas que han subido de precio. So, si tú compraste tu propiedad a través de un programa del FHA por Ok. 300,000 hace 2 años, no ha bajado mucho la hipoteca, porque al principio, como nosotros sabemos, la mayoría de tus pagos son de interés. So, vamos a decir que la persona todavía debe esos 300,000, entraron con un down payment de un 3%, tal vez deben 290, 285 por el down payment que dieron, pero ahora esa propiedad ya puede estar valorada a 450 o 500,000, como un ejemplo. Ujú. Uno puede tomar el mortgage que queda restante en esa propiedad, que en este caso sería 290, pero la diferencia entre lo que queda con el mortgage original y el nuevo precio que quiera vender la persona, la persona tendría que optar de buscar otro segundo financiamiento para llegar a ese gap, o sea, para llenar esa habilidad y o tener, o sea, tener efectivo para pagar esa diferencia. Y Ok. entonces los segundos mortgages que hay no te van a dejar que entres con un 3% o un 5%. La mayoría van a querer que entres por lo menos con un 10% como mínimo. Y usualmente esas segundas hipotecas, los intereses van a estar un poco más altos que los intereses que están ahora. O sea, en vez de un 7 te puedes ir a un 9 o un 10. Y usualmente son a través de lo que se llama un Home Equity Line of Credit. Y ellos obviamente tienen tasas que pueden ser variables, y los pagos quedan un poquito altos. O sea, la persona tiene que, verdad, si no tiene el dinero cash, porque esa es la mejor opción, o sea, que tengas el dinero cash, Correcto. o que sea una persona que acaba de comprar hace 6 meses o hace un año, y tal vez no haya mucho equity, que tú puedas llenar esa diferencia con efectivo y no tengas que sacar un second mortgage. Si ya tienes que sacar una segunda hipoteca, tendrías que hacer muy bien la matemática para determinar si es mejor solo comprar a un préstamo a un 7 por decir, en vez de tener uno a un 3 y uno a un 10 o un 11%, O sea como que ahí no ejemplo. hay una ventaja de entrar con un bajo down payment. El down payment dependerá de todas las matemáticas de cada caso, ¿correcto? Es correcto, es correcto. Ok. Esto no es una opción para alguien que tiene un down payment de un 3%, un 5%. Es alguien tal vez que quiera o esté buscando entrar a una propiedad con un down payment de un 20-25%, a través de un programa convencional, pero tal vez encuentre una propiedad que tenga esta habilidad de ser asumible y ellos puedan poner la diferencia en efectivo. Ahí sí le puede ahorrar mucho dinero porque básicamente ya en tu mente estabas pensando en comprar con un 20% a una tasa
más elevada, vamos a decir un 7, y te encuentras una casa que tal vez tengas que poner un 20%, un 15%, un 10%, pero vas a poder obtener una tasa a un 3, un 3,5 o a un 4, por decir. Claro, ahí la pregunta, cuando hablas muchas veces dices encontrar un crédito. ¿Cómo podemos nosotros encontrar o cómo es la manera normal de que nosotros podemos llegar a esos créditos asumibles o viviendas que tengan créditos asumibles? Esa es la otra parte también de que lo hace un poquito difícil porque esto es algo nuevo que se está viendo hoy en día. Las redes sociales, las personas están hablando de estos préstamos asumibles y la gran mayoría de las personas que tienen préstamos, que tienen sus viviendas, nunca se les explicó de que el mortgage que tienen a través del FHA o de veteranos tiene esa opción de que alguien lo puede asumir. La verdad ahí tendrías que hablar con el vendedor si ellos están abiertos a ver qué tipo de préstamo tiene, pero en realidad donde tendríamos que llegar más adelante es que ya los realtors que están trabajando con los sellers, de ellos venga que ellos entiendan la diferencia entre estos préstamos para que lo pongan como uno de los features en la casa que están vendiendo. Entonces, Ok, va a ser en el futuro, me imagino yo, si las tasas de interés se quedan elevadas, vas a tener como un feature, aparte de que la casa es 3-2 con piscina, esto también tiene un préstamo asumible para que así las personas que andan buscando ese tipo de préstamo puedan encontrarlo. De otra manera, mucha gente no sabe que los tiene. claro, es difícil llegar a eso. Entonces es importante difundir esta información, sobre todo entre nosotros los realtors. Si necesitas información, nosotros en Dónde Vivir en Miami estamos totalmente a la orden. Álvaro Montiel, mi persona y todo el equipo, justamente para poder ver si estás en la situación, cómo nosotros conseguir la posibilidad de que existan casas que tengan como dices tú, ese feature, esa ventaja adicional que quizás no la estamos viendo en el listado, en el MLS o en Zillow, o donde estés viendo esa información no se ve en el front de la información y habría que buscar detrás a ver si podemos llegar a un préstamo asumible. Ya conseguí la vivienda, Álvaro, tengo una vivienda que se adapta a lo que yo necesito y sé que tiene préstamo asumible. ¿Cómo hago yo como comprador para poder tomar ventaja de esto? Entonces ahora viene la otra parte que es la práctica de cómo se hace el préstamo. Y entonces ahí también necesitas la ayuda del vendedor para que ellos se abran a esta opción, obviamente, y ellos tendrían que ponerse en contacto con el banco o la persona que les está manejando el mortgage y mandarles a pedir un paquete que es o sea, para este tipo de préstamo, ¿no? Para que ellos puedan asumir o el comprador pueda asumir su préstamo y empezaría ahí. El vendedor es el que se te tiene que contactar con la compañía para pedirle exactamente cómo es que se tiene que hacer, cuál es el proceso, cuáles son los documentos y trabajar con el comprador para que llene esos requisitos. Y entonces algo que me gustaría mencionar que es muy importante es que en este tipo de transacción no está un oficial de préstamo como mi persona ayudándolos Okay. a tratar de hacer este préstamo. Esto ya lo tiene que trabajar el vendedor con el comprador. Entonces el comprador se encarga de mandar todos los documentos que le está pidiendo el lender para que ellos puedan determinar si la persona califica o no. Cuando yo veo esto, Álvaro, me viene a la mente que es un producto muy interesante de tenerlo en cuenta para, digamos, family and friends, ¿no? La familia y los amigos. Tú tienes un crédito bajo, quieres que alguien se beneficie de ese crédito, no quieres vender la casa a cualquiera, sino dices, oye, si tengo un 2,5% y tengo un primo buscando vivienda, yo podría dejarle esta vivienda y vendérsela a él, que él asuma mi crédito porque yo te quiero venderla y quiero irme a otro estado, lo que sea. Esto tú lo ves como el escenario más común que pueda existir, porque el resto, lo que hablábamos fuera de cámara, es complicado que el vendedor y al mismo comprador estén motivados a hacer operaciones tan complejas como solicitar el crédito por ellos mismos, el vendedor hacer la operación de tener que llamar al banco y ver si es asumible, etcétera. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista práctico? Siempre y cuando el primo tenga dinero Claro, para, para cubrir la diferencia, obviamente esto es algo que no es común, es algo que es bastante nuevo. Me imagino yo que más adelante
ya se oye de una compañía que está tratando de promover esto, que ellos van a trabajar como el intermediario para ayudar a estas Ok, personas que quieran hacer este tipo de préstamos. Pero para tu punto sí, es algo que es un poquito más extenso y usualmente un cierre a 30 días no lo miro factible, sobre todo al principio que no se conoce muy bien cuáles son los factores, cuáles son las cosas que quieran, que le van a pedir al comprador. Lo otro es que tiene que haber un incentivo para el vendedor y correcto. usualmente ese incentivo va a hacer que él va a querer más por la Más propiedad, dinero. Correcto. porque o sea, si no, se va a ir con un préstamo normal. A él no le interesa que el comprador por el mismo precio se vaya a tardar la transacción 60 días o 70 días, porque es algo más largo, porque estás hablando de personas que no saben cómo manejar los documentos con el banco, Correcto. lo que les pide el banco, lo que es un debt to income ratio, lo que es el crédito, si la persona tiene collection, si tiene charge-off, si tuvo todas esas cosas que un oficial de préstamo le puede ayudar a un cliente, no va a estar esa persona de por medio. So, llegamos al punto de que sí, tal vez te vas a poder conseguir una tasa un poquito más competitiva, pero vas a tener que pagar más por la propiedad. Eso es lo número uno. El vendedor tiene que estar dispuesto a extender ese tiempo de cierre, tal vez 45 o 60 días en vez de 30 días. Y usualmente si el vendedor necesita comprar otra propiedad o necesita irse de ese estado porque le ofrecieron otra oportunidad en otro estado, que es la mayoría de los casos, o está tratando de pasar por lo que es un divorcio, se murió tal vez un papá o la mamá, están tratando de vender la propiedad rápido, es algo que va a ser un poquito difícil. Tendría que, de parte del vendedor, que no le interese mucho salir rápido de esa transacción y después tiene del otro lado al comprador, ¿no? El comprador también tiene una urgencia por una razón u otra, tal vez tiene un lease que va a terminar en 30, 45 días, no se puede dar el gusto de decir voy a tratar de hacer este tipo de transacción que puede durar 45 o 60 días. So, Claro. tiene que haber muchos factores que le ayuden a las personas de los dos lados para que haya tiempo y puedan trabajar en ese tipo de transacción. Y lo otro importante que no hemos tocado es que las personas que manejan este tipo de préstamos, las compañías que son los servicers o los bancos, Sí. ellos eh, no son competentes en este proceso, no ha habido training porque es algo nuevo que no están acostumbrados. Ellos lo que están acostumbrados es a dar el servicio al cliente en cuanto a sus pagos, si hay un late fee, si hay que cambiar algo, pero ellos no están en el negocio de estar tomando aplicaciones y documentos y bank Ok. statements y leyendo crédito. So, también del otro lado del lender puede haber un poquito de problemas en eso. Pero es una opción que hay, es algo que se está escuchando y yo quería con este tema darle la información al cliente para que sepa que es algo posible, pero en verdad ahorita lo miro muy difícil que sea algo práctico y que se pueda dar en un corto tiempo. Sí, y de forma masiva, que vayamos a ver muchos casos en el mercado operando. Tengo una pregunta, Álvaro, ¿qué pasa con los créditos de veteranos? Ya que los créditos, tú me dices que los créditos de veteranos optan para ser asumibles, pero los veteranos tienen una condición muy especial, que tienen que haber servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Cómo funciona para ellos? ¿Cualquiera puede asumir el crédito de ellos? Sí, tú puedes asumir un préstamo de veteranos, pero el problema es para la persona que te está dando la opción de asumir ese préstamo si no eres veterano, porque ellos tienen obviamente una cosa que se llama entitlement, que les da la habilidad de comprar propiedades con zero down. Ellos tienen Ok, 100% financing, por decir, y entonces si ellos le dan la asunción de mortgage o que otra persona que no es veterano tome el mortgage de ellos pierden ese entitlement y no pueden comprar otra propiedad con los mismos beneficios que habían comprado esa propiedad. So, para el veterano es doblemente más difícil porque ellos nada más le podrían vender la propiedad a otro veterano que la quiera obtener, porque si ok, la otra persona es veterano, ellos traen su entitlement a la transacción y entonces le borran
el entitlement que Ok. tenía la otra persona y entonces esa otra persona puede comprar la propiedad. De la única forma que ahí se pudiera hacer que no lo vaya a afectar es que tal vez estemos hablando que tal vez el esposo compró la propiedad antes de ser casado, ahora ya Ok. está casado con su esposa que también es veterana y entonces en la próxima propiedad podrían usar el entitlement de la esposa para comprar la próxima casa y a él no le importa perder el entitlement dándose a otra persona que está comprando que no sea veterano. Es la única opción que miro ahí, si no sería todavía más difícil para un veterano hacer esta transacción. Complicado. Sí, creo que el veterano la tiene más difícil porque perder este beneficio creo que es un beneficio que hoy se aprecia más que nunca, sobre todo en situaciones tan complejas de asequibilidad como la que tenemos hoy. Tener la posibilidad de comprar con un 0% de entrada y con las ventajas de los veteranos es importante. Claro. Álvaro, algún resumen muy rápido de pros y contras que podamos hacer, porque creo que vemos muchas ideas y la gente puede entender todas las ideas, pero para enumerar qué pros y qué contras podemos ver rápidamente cuáles serían. Bueno, sí, las cosas pros o las cosas positivas, obviamente para la persona que está comprando vas a tener una tasa de interés súper competitiva, vas a estar a un 2 a un 3% por el resto de ese préstamo, así que eso es excelente. Te van a calificar basado también en un pago más bajo, quiere decir que puedes calificar para una casa más cara o más amplia, porque el pago a un 3% no es el mismo a un pago a un 7%, por decir, en una casa de 500,000, 400,000. Tienes los gastos de cierre, son mucho menos porque básicamente no hay. O sea, nada más estás retomando el préstamo de una persona, o sea, no vas a tener que pagar puntos, si había que tener que pagar puntos, no hay lender fees, si lo haces tú solo. Y también el appraisal no lo vas a necesitar, no vas a necesitar pagar por un appraisal porque ya el valor de la Correcto. propiedad ya la tiene el lender, solo estás tomando, tú sabes, cambiando manos, por decir, ¿no? Entonces Claro. vas a seguir pagando el mismo tipo de préstamo. Todo eso, como ya hemos dicho, todo se oye excelente, pero ahora vamos a lo que es lo Los contras. práctico, cómo Claro. ejecutarlo. Y entonces ahí vienen todas las cosas que ya hemos hablado, que te va a tomar tal vez mucho tiempo para hacer la transacción. Tienes personas que no saben, que no están entrenadas en cómo hacer este tipo de transacción, se vas a tener que estar lidiando con un lender que tal vez no te quiere ayudar a hacer ese tipo de transacción, tal vez el realtor ni el vendedor tiene mucha experiencia en cuanto a cuánto tiempo puede tomar eso. Um, y son otras cosas también, como más que todo lo que es el tiempo, el dinero, van a querer que pagues mucho más dinero por la propiedad que una que puedas agarrar común. Vas a tener, si no tienes el dinero en efectivo para pagar ese equity, ya habíamos hablado que tú compraste la propiedad por 300, ahora vale 500, vas a tener ese mortgage por 300 o 290, pero vas a tener que tener un buen capital para, para dar ese equity o te tienes que conseguir un second mortgage, tal vez como un home equity line of credit, que ya viene a un interés mucho más alto, viene con tasas variables y entonces tienes que ver si vale la pena pagar por esos 200,000, un pago mucho más alto y tener un pago más alto, más bajo en los 300,000, a ver cuánto te sale ese blended, como dicen en inglés, Claro. un blended payment para ver si es mejor o quedarse con la tasa ya normal del 7% y vas a cerrar en 30 días y te quitas todo este dolor de cabeza de encima. Esas son algunas de las cosas que uno tiene que poner a pensar. Perfecto. Como siempre, en temas financieros, lo importante es la asesoría. Si no estás bien asesorado, ya sea tu realtor, algún asesor financiero, alguien que conozca de este tipo de operaciones, es mucho el dinero que puedes perder y en este caso estás viendo que también puedes perder mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no es algo que esté normalizado en la industria de los préstamos, normalizado en el mercado y va a tomar, vamos a decir, esa adaptación. Hay posibilidades que en el futuro esto vaya a mejorar. ¿Por qué? Porque Claro, como las tasas de interés van a estar altas por más tiempo, vamos a empezar a ver más casos de este tipo. ¿Por qué? Porque efectivamente la gente va a querer conseguir esa propiedad, no tan fácil de conseguir, pero si la consigue es como cuando nos comentaba lo que en inglés es un gold nugget, right?
Ajá, así mismo. La moneda dorada o el gran tesoro que vas a conseguir, porque es una posibilidad súper interesante de tener un crédito bastante, bastante bajo. Gracias, Álvaro, por toda esta información súper interesante, que además, como lo dijiste, no es algo que puedas hacer tú directamente, pero sé que tú, en tu buena fe de ayudar a todos los que nos están viendo en los videos de YouTube y ayudar a los clientes de dónde vivir en Miami, de YouMortgage, estudias y sabes y estás en el entendido de cómo es la mejor manera de funcionar. Recuerda, si quieres comprar tu primera vivienda o quieres comprar tu vivienda de inversión, nosotros tenemos un método sencillo de 3 pasos. Haciendo una llamada conmigo de 15 minutos totalmente gratis a ver en qué situación te encuentras. Segundo paso, puedes agendar una llamada directamente con Álvaro y con él te puede revisar cómo está tu estatus financiero en este momento, a ver si es tu momento, y si no es tu momento, él va a trabajar de la mano contigo para llevarte al momento indicado de que tú puedas comprar esa vivienda. Y por último, tenemos un curso totalmente gratis, un video curso en el cual, haciendo clic debajo de este video, podrás ver en una serie de videos cómo comprar esa primera vivienda o esa vivienda de inversión. ¿Algunas palabras finales, Álvaro, que tengamos? No, que ha sido un placer, como siempre, traerles este tema. Espero que sea algo que les haya interesado. Y bueno, si pueden compartir, darnos un like, y cualquier cosita me pueden mandar, ya sea un text o me pueden mandar un correo electrónico para agendar 10, 15 minutos, y tal vez les podemos ayudar a que el día de mañana ustedes también puedan obtener su casa de una manera u otra. So, cuenten con mi ayuda. Muchísimas gracias a todos. Por favor, no dejes de darle like, de compartir si sabes a alguien que le puede interesar, de comentar cualquier pregunta. También tienes la posibilidad de comentar el video y con todo gusto Álvaro les estará respondiendo. Y por supuesto, de suscribirte a cualquiera de nuestros canales, ya sea que lo estás viendo en YouTube o que lo estás escuchando en alguna de las plataformas de podcast. Ahí estamos siempre para servirte. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Porque tú puedes. Que tengas excelente día. Saludos.